Tengan muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la enseñanza de hoy domingo. Vamos a continuar ahí en nuestro estudio del libro de Colosenses, capítulo número 3, que estamos estudiando. Y vamos a leer versículo número 6 y 7 que nos corresponde estudiar en este día. Bien, así que le invito a que vaya a su Biblia ahí, Colosenses, capítulo número 3, versículos 6 y 7. Demos lectura. Dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Oremos a nuestro Dios. Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la mañana y te damos las gracias. Gracias porque nos permite ya estar dispuestos a poder escuchar tu palabra en el día de hoy. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, y como hijos tuyos, Padre, que podamos ser obedientes a lo que tú nos quieres enseñar. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, nos guíe para que traiga claridad a nuestras vidas y poder así entender lo que tú nos quieres enseñar. Que tu nombre sea glorificado en cada una de nuestras vidas y que podamos siempre dar a ti la gloria que tú mereces. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que están viendo esta enseñanza y que podamos ser enseñados por ti y que podamos ser hijos tuyos veraces, hijos tuyos reales y que podamos dar un buen testimonio en medio de este mundo. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, si usted recuerda, la semana pasada estuvimos viendo el versículo número 5. Ya el versículo número 5 allí que dice: haced morir pueblo terrenal entre vosotros. Y ahí mencionaba una lista de cosas, ¿no es cierto?, que debiéramos nosotros no estar haciéndolas porque se entendía que antes estaban en nuestras vidas, como la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que dice allí, ¿no es cierto?, que era idolatría. Y siguiendo en esa misma línea, ¿no?, de la enseñanza, vamos a continuar estudiando el versículo número 6 y 7, que dice lo siguiente: el versículo 6 dice, miren, esta larga lista, ¿no?, dice, por las cuales, perdón, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales, ¿cuáles cosas? Bueno, la lista, ¿no es cierto? Los pecados mencionados anteriormente en esa lista que estuvimos viendo la semana pasada. O sea, cuando Dios ve a hijos de Dios y aún mayormente a los que no son hijos de Él, a la gente común y corriente, a los que no son hijos de Dios, con estos pecados, dice ahí el versículo que la ira de Dios viene sobre aquellas personas, ¿ya? Dice que es la forma, o sea, esta no es la forma en la cual debe estar un hijo de Dios con esta lista, ¿no es cierto?, de pecados, o no debieran estar esta lista de pecados en nuestras vidas como un hijo de Dios. Todo cristiano se enfrenta a las siguientes preguntas, nos podemos enfrentar. ¿Con quién me identificaré? Una vez que hemos pasado, ¿no es cierto?, de muerte a vida, que hemos pasado de vivir en el mundo a vivir ahora en el mundo de Dios, como hijos de Dios, ¿con quién me voy a identificar? ¿Me voy a identificar con el mundo o me voy a identificar con el Señor, con Jesucristo? Obviamente que debiéramos identificarnos, ¿no es cierto?, con Cristo, en esta nueva vida en la cual estamos llevando a cabo. No podemos pensar que ahora que soy hijo de Dios voy a poder seguir identificándome con el sistema de este mundo. No, debe haber un cambio radical en nuestras vidas, en la cual las cosas viejas pasaron, quedaron atrás y ahora son todas hechas nuevas. Entonces su vida y mi vida debe reflejar esta nueva naturaleza que tenemos, naturaleza de hijos de Dios, esta naturaleza en la cual el Señor nos ha dado, nos ha implantado. Recordemos que ahora somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que como creyentes
Ya no podemos hacer las otras cosas que hacíamos anteriormente, que ante los ojos de Dios son malas. Y ahí Pablo, ¿no es cierto?, nos mencionó una lista de cosas que no debieran estar en nuestra vida. Pregunto para que usted medite ahí en su mente, en su corazón, ¿cómo estuvo esta semana que recién pasó? ¿Hubo alguna de estas cosas, de esta lista que está ahí reflejada en el versículo 5, en la cual usted se vio afectado o se vio afectada? Espero que no, pero si se vio afectado o afectada, esas cosas son las que debemos, ¿no es cierto?, nosotros ir trabajándolas con la palabra de Dios, trabajándolas con el Señor. ¿Para qué? Para que puedan ser erradicadas de nuestra vida, para que puedan salir. ¿Por qué? Porque dice acá el versículo, ¿no es cierto?, la ira de Dios, ¿ya? Estos pecados invitan, queridos hermanos, queridos amigos, a la ira de Dios. Cuando Dios ve que este tipo de pecados, como la lista del versículo 5, ¿no es cierto?, está en la vida de una persona, de un creyente, de un hijo de Dios y también de aquel que no es un hijo de Dios, la ira de Dios está sobre esa persona. Recordemos que ahí en el Edén, ¿no es cierto? Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios creó al hombre en perfecta armonía con Dios y con todo lo que él había creado, pero vino la ira de Dios sobre Adán y Eva por la desobediencia que ellos ejecutaron hacia Dios, porque Dios les dijo, no pueden comer del árbol que está allí, porque de cierto si ustedes comen van a morir. Bueno, y ellos desobedecieron y vino la ira de Dios sobre él y de ahí a todos nosotros, a toda la humanidad. Por lo tanto, la ira de Dios no fue planeada para la creación de Dios que somos los hombres, ¿no es cierto?, los seres humanos, pero vino a raíz de la desobediencia. Al igual que hoy como hijo de Dios, usted como hijo de Dios o hija de Dios, cuando desobedecemos a Dios y no confesamos a Dios nuestra falta, nuestros pecados, la ira de Dios viene sobre nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando confesamos, nos arrepentimos y nos alejamos de ese estado pecaminoso. Ahí la ira de Dios realmente va a salir, no va a estar. Es verdad que estamos escondidos en Cristo, ¿no es cierto? Pero aún mientras estemos en esta tierra, lamentablemente aún hay hijos de Dios que están en desobediencia. Por eso dice acá, por cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre quién? Los hijos de desobediencia. ¿Ah? No dice los que no son hijos, no, los hijos de desobediencia. Y esto se ve reflejado, ¿no es cierto?, claramente ahí en el libro de Romanos, capítulo 1, que quiero invitarlos para que vaya allá mientras vaya a capítulo 1 de Romanos y podamos leer ahí un texto extenso, pero vale la pena leerlo porque ahí Pablo explica muy bien a la iglesia de Roma, ¿no es cierto?, esta ira de Dios y por qué la ira de Dios se revela, o más que se revela, se da hacia los hombres por netamente culpabilidad del hombre. Es como, por ejemplo, hay leyes, ¿no es cierto?, en cada país. Hay leyes de tránsito, por ejemplo. Acá en nuestro país tenemos leyes de tránsito. Y si yo transgredo una ley o la ley de tránsito, me van a notificar, me va a llegar un parte, ¿no es cierto? O si va a ir un, un policía, me va a detener y me va a decir, señor, usted infringió esta ley, no respetó el disco pare o no respetó el disco ceda al paso, etcétera. Por lo tanto, tengo que notificarlo y pasarle un parte. Bueno, si yo hubiese respetado el disco pare, si hubiese respetado el ceda al paso, etcétera, no hubiese pasado nada de eso, ¿no? Bueno, con Dios es igual. Dios nos dejó una ley, por decir algo, y la ley es su palabra. Ella es la que nos dice lo que debemos y lo que no debemos hacer como hijos de Dios. Pero Dios me dice que si tú como hijo de Dios desobedeces a esto y esto está en tu vida, mi ira va a estar sobre ti. Pero si no lo haces, mi ira no va a estar sobre ti. Y eso en fondo lo que acá en Romanos capítulo 1, lo que quiso decirles Pablo a la iglesia de Roma que estaba ahí empezando, ¿no es cierto?, en su vida como cristianos, al igual que nosotros, en nuestra vida como creyentes, lo que la palabra del Señor ahí
nos quiere decir. Le invito entonces a Romanos capítulo 1 y versículo número 24 en adelante. Si está allí, siga conmigo. Miren, dice, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ahí vemos cómo Pablo está describiendo, ¿no? El corazón del ser humano, del hombre, cómo cambió a Dios por criaturas hechas por sus propias manos, que es lo que se refiere a la idolatría, ¿no? Y cómo deshonraron sus propios cuerpos las personas para seguir una corriente no bíblica, sino que sus propios pensamientos o sus propias ideologías. Dice, miren, y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Por qué? Porque la gente, su corazón es dado, ¿no es cierto?, ¿a qué? A esa idolatría, dando honor y honra antes que al mismo Creador, a Dios, el cual dices bendito por los siglos. Amén. Por esto, miren, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, o sea, por la desobediencia de los hombres, por no querer obedecer a esta ley que es la palabra de Dios. Dios los tuvo que entregar a esta pasiones vergonzosas, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra de su naturaleza, ¿no es cierto? ¿Por qué hoy en día y en los días de Pablo también se daba esto? Porque la gente no quiere obedecer a Dios, no quiere obedecer la ley, la palabra del Señor, sino quiere dejarse llevar por sus propios deseos, sus propias concupiscencias, sus propias ideologías, siendo esas ideologías muchas veces no buenas, vistas del punto de vista de Dios. Versículo 27. Y de igual modo también dice, los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Recuerda usted que la semana pasada vimos, ¿no es cierto?, el versículo 5, en la cual la mayoría de esas listas que mencionamos ahí tenía que ver con la parte sexual. Bueno, acá Pablo está hablando lo mismo. Mujeres y hombres desviados en su parte sexual, ¿no? ¿Por qué? Por desobediencia a no obedecer los principios bíblicos de Dios. Aunque hoy en día el mundo, ¿no es cierto?, saca leyes y muchas cosas para la igualdad y todo aquello, pero sobre eso está la palabra de Dios, a lo cual nosotros debemos someternos y obedecerla. Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y esa es la clave, no tomar en cuenta a Dios. Hoy en día hay mucha gente que no toma en cuenta a Dios y hace su vida a su manera, como ellos piensan que es mejor, o como otros se la moldean para decir haga esto, esto, esto y esto otro, pero no toman en cuenta a Dios. Aún hijos de Dios creyentes, lamentablemente no toman en cuenta a Dios en lo que hacen, y cada uno hace lo que bien le parece. Miren, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 29. Estando atestados de toda injusticia. Miren, aquí nuevamente, si les parece conocida esta lista que viene acá. Fornicación, lo mismo que decía el versículo 5. Perversidad, cosas perversas, ¿no? A ver, cosas que a Dios le duele en su corazón que los hombres hacen. Avaricia, que también estaba en la lista anterior. Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias. Imagínense la larga lista que menciona acá Pablo. Y es como que él estuviera viendo el mundo de hoy. Lamentablemente nuestro país, Chile, ¿cómo está? Yo miro las noticias, miro a la gente afuera y toda la gente está haciendo esto que la escritura aquí dice. Todas estas cosas sin tener en cuenta a Dios. Y querido amigo, querido hermano, lamentablemente la gente va a seguir haciendo estas cosas sin tener en cuenta a Dios, llevados por su propia concupiscencia, deseos, por su propia avaricia, por su propio yo, a hacer cosas que no van a estar de acuerdo con Dios. Y estamos aún en este mundo. Por eso tu vida y mi vida debe ser luz en medio de estas tinieblas. Vamos a parecer bichos raros tal vez, sí, lo vamos a parecer. Pero nuestra mente no se conforma al sistema de este mundo, sino debe conformarse a lo que la palabra del Señor nos dice. Y ahí es donde tú y yo debemos ser valientes. ¿Para qué? Para poder enfrentar todo lo que se viene, si el Señor no viene antes a buscarnos. Hermanos queridos, hoy en día más que nunca vamos y ya estamos comenzando a sufrir los creyentes diferentes tipos de persecución. Veía hoy día cómo se está atacando a muchos pastores a- por predicar el Evangelio. Es más, tal vez usted vio la noticia ahí de ese pastor que estaba ahí en la Plaza de Armas, ¿no? Predicando el Evangelio y estaba todo protocolarmente bien hecho, ¿no? Pero vinieron los carabineros, ¿no es cierto? Lo arrestaron. ¿Y qué muestran las noticias? No muestran el contexto completo, muestran solamente, la agresión del pastor es un carabinero que lo mordió o que le hizo algo, ¿no? Pero ¿por qué pasó eso? Es porque el carabinero lo estaba tomando del cuello, asfixiando y ya casi lo estaba dejando sin respiración. Y ahora está preso. ¿Quién? El pastor. Y no solo él, hay otros pastores también que están hoy día por predicar el Evangelio, por orar, detenidos. Tal vez yo no lo sabía y lo supo hoy día. Y realmente eso se ve aquí en Chile, en donde decimos hay libertad. Pero no, hermanos. Esta libertad ya cada vez va a ser menos libertad. Y nos van a empezar a perseguir por no bailar el baile que ellos quieren que bailemos. Por no obedecer lo que ellos quieren que obedezcamos. Hermanos queridos, nuestro país y el mundo va derecho a infringir, a pasar por alto la palabra de Dios, porque no toman en cuenta a Dios. Y como los verdaderos creyentes no vamos a obedecer lo que ellos quieren, lo que ellos dicen, vamos a pasar persecuciones que ya comenzaron, ya están. Las veíamos lejos tal vez de nuestro país, pero ahora están cerca, están aquí con nosotros, porque nos quieren callar, porque así está el mundo hoy, así está nuestro país hoy, no tomando en cuenta a Dios. Por eso lo que les decía, Pablo es como que estuviera describiendo lo que hoy estamos viviendo. Y es triste saber estas noticias. En el sur igual. Y hermanos queridos, las noticias van a mostrar todo lo negativo de los evangélicos, no lo bueno, no lo positivo. Porque de eso se están cargando el enemigo. Y nos van a empezar a cerrar la boca, nos van a empezar a prohibir cosas. En el Congreso se están dictando leyes, queridos hermanos, en contra de los padres. ¿Por qué? Porque el Estado quiere hacerse cargo de los niños. Créalo usted o no lo crea, investigue, vea noticia por internet, búsquelo. Ya los padres no van a poder tener derechos sobre nuestros hijos, sino que el Estado.
Y ya se están dictando leyes, se han dictado, y el próximo lunes se va a decretar ya esa ley. Y nosotros, los creyentes, los cristianos, ahí estamos. Hermanos queridos, ahora más que nunca necesitamos unirnos como creyentes y orar unos por otros y activarnos para que no nos callen, para que no nos callen. Hermanos queridos, la palabra de Dios y Dios está sobre las leyes terrenales. Tu vida y mi vida debemos seguir adelante, tomando siempre en cuenta a Dios. Porque cuando dejemos de tomar en cuenta a Dios, lamentablemente vamos a estar cocinados. Mira lo que dice el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, cómo Dios actúa, lo que Él ha dicho, lo que Él va a hacer, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. Los que practican todo este tipo de cosas, dice, son dignos de muerte. Y miren, no solo los que las hacen, no solo lo que hacen ellos, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, no solo aquellos que hacen estas cosas, sino que aquellos que se complacen con lo que ellos practican. Y cuando yo me complazco con lo que ellos practican es cuando yo me quedo callado y no digo nada. En el fondo, ¿sabes lo que estoy haciendo ahí? Me estoy haciendo parte de lo que ellos hacen. Y eso es lo que hoy en día el mundo quiere, hacernos callar a los creyentes. Y nos quieren tardar de locos, de fanáticos, nos quieren tardar de que somos ridículos, que somos anticuados, que somos retrógrados, que somos homofóbicos, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de cosas. Pero un verdadero hijo de Dios no nos pueden hacer callar. Porque primero está esto, la palabra de Dios, sobre las leyes del mundo. Y eso es lo que nos dijo el Señor. Es verdad que debemos someternos a nuestras autoridades, pero cuando nuestras autoridades pasan a llevar a Dios y quieren poner cosas en nosotros que van fuera de los principios bíblicos y de Dios, eso no debemos obedecerlo. Hermanos, hemos comenzado a vivir tristemente una persecución aquí en nuestro país a los creyentes. Lo vea usted o no lo vea, pero es verdad. Averigüe, analícelo. Fuera de todo lo otro que viene, ¿no? Y que quieren meter a todos dentro de lo mismo. El Señor viene pronto a buscarnos. Antes de lo que nos imaginemos. Porque ya este mundo está de mal en peor. Tristemente. Sobre todo en nuestro país. En el cual se le está dando libertad a lo que antes era malo, ahora es bueno. Y todo lo que era bueno antes, hoy es malo. Oremos, oremos mucho, mucho, mucho por nuestro país, por las autoridades. Y que el Señor tenga misericordia. Y nosotros seguir predicando el Evangelio. El único que puede cambiar el corazón y mente del ser humano es Jesucristo. Y no hay otra forma. Y tú y yo tenemos eso para que podamos predicar la palabra de Dios como se lo merece. Mira lo que dice el versículo número 7. Antes, ¿no es cierto? Para terminar el ser, porque me faltaba una parte, decía la ira de Dios, dice, viene sobre los hijos de desobediencia. Y la pregunta está, ¿no es cierto? ¿Cómo soy como un hijo? Como hijo de Dios. ¿Obediente o desobediente?
¿Estoy obedeciendo la palabra de Dios y haciendo la palabra de Dios? ¿O estoy obedeciendo este sistema del mundo y lo que yo quiero, mis propias concupiscencias y deseos? Espero, hermanos queridos, que obedezcamos 100% sobre nuestros intereses, sobre nuestros deseos, la palabra de Dios, que es la que nos alimenta, nos nutre y nos fortalece. Versículo 7. En las cuales dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Tú y yo, querido hermano, anduvimos en otro tiempo con esta lista de cosas que a Dios le desagrada y que viene la ira de Él sobre estas cosas. Dicen las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Estos pecados están en la vida pasada del creyente, no pueden seguir viviendo dentro de nosotros. Y ahí es donde debemos tener esa lucha diaria, ¿no? Para vencer, para batallar, para ganar y tener victoria sobre el pecado. También simplemente el cristiano no debería vivir como los hijos, como hijos, mejor dicho, de desobediencia. Es triste, ¿no es cierto? Y usted conocemos a muchos cristianos que le llamamos nosotros descarriados, que están viviendo como hijos desobedientes a Dios. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Estoy viviendo un evangelio, un cristianismo obediente a Dios o en desobediencia a Él? Un verdadero cristiano no puede estar habituado al pecado. Un verdadero cristiano, querido hermano, no puede estar habituado a este sistema del mundo. ¿Saben lo que están haciendo hoy en día el mundo con nosotros los creyentes? Como yo lo veo, ya, no es que es como yo lo veo, es una opinión personal. Nos están cocinando igual que una rana. Nos tienen aquí en el mundo y de a poquito ellos han ido poniendo el fuego, y no nos hemos dado ni cuenta. Y ya estamos casi cocinados con el sistema del mundo, con las leyes que ellos han implantado, con los estatutos que ellos han implantado y que van netamente en perjuicio de los creyentes, de la familia y de Dios. Porque ellos no han tomado en cuenta el nombre de Dios. Todo lo contrario. Y nosotros ahí estamos, pasivos, tranquilos, igual que la rana. No, sí, estaba helada el agua, pero de a poquito se puso tibia, más tibia, hasta que no se dio ni cuenta. Y se cocinó. Y así estamos los creyentes hoy en día. Es hora de que despertemos. Y que el pecado, hermanos queridos, no nos sobrepase, sino que debemos ponernos sobre el pecado, en los cuales, dice, anduviste en otro tiempo, cuando vivíamos en ellos. Pero ahora tú y yo, que somos creyentes, hijos de Dios, no podemos seguir viviendo de esta manera. Debemos vivir como creyentes reales, verdaderos. ¿Se acuerda usted o ha visto películas, ¿no es cierto?, de los romanos? Cómo ellos llevaban ahí al circo romano a los creyentes y cómo esos leones los devoraban. Y ahí estaban los hermanos, sin renegar de Dios, en medio de sus cánticos y de sus oraciones. Y los leones los devoraban y se los comían. Pero ellos siguieron firmes en sus convicciones. Así debemos seguir nosotros, firmes en nuestras convicciones. Convicciones bíblicas que tienen base, que es real. No nos dejemos embaucar por el sistema de este mundo. Y que podamos salir adelante. Mira, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1. ¿Cómo debiéramos ser como creyentes, como hijos de Dios? Mira, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados
Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues imitadores de Dios, eso es lo que Él quiere, que podamos obedecer y hacer lo que Él quiere. Versículo 3. Pero, nuevamente, miren la lista, es la misma que se repitió en Colosenses. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, que aún ni se menciona entre ustedes como conviene como creyente todas estas cosas que traen o que atrae la ira de Dios, palabras deshonestas, truanerías que son groserías. Viene la ira de Dios sobre ti cuando obedeces y haces esas cosas. Por muy enojada o enojado que estés, un hijo de Dios no tiene que decir truanerías, groserías. La ira de Dios está sobre ti cuando estás en eso. Y la palabra de Dios así lo dice. Mira, por, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No hay herencia. Por eso esas cosas eran de nuestra vida pasada y ahora somos nueva criatura y todo hecho nuevo. Nadie os engañe, dice, miren, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene, ¿qué cosa? La ira de Dios sobre los hijos de quién? De desobediencia nuevamente. Yo, hermanos queridos, quiero que esté el amor, el gozo, a ver, el gozo de Dios sobre mí y las bendiciones de Dios sobre mí, pero no la ira de Dios sobre mí. Y a veces nosotros somos, disculpándome la expresión, somos tontos, porque preferimos desobedecer la palabra de Dios, sabiendo que la ira de Dios va a venir sobre nosotros, en vez de obedecer la palabra de Dios, sabiendo que las bendiciones de Dios van a venir sobre nosotros. Por eso debemos tener cuidado y estar firmes más que nunca hoy en la palabra del Señor. Dice el versículo número 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, en otro tiempo tú y yo éramos tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como qué, como hijos de luz. Así debemos andar y manejarnos tú y yo, como hijos de luz y no hijos de las tinieblas. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Un hijo de Dios va a practicar estas cosas. Bondad, justicia, no injusticia, y verdad, no mentira. Por más que el mundo hoy en día a la verdad llame que es mentira, y que a ti y a mí nos traten que somos mentirosos, que somos retrógrados, que somos insensatos, que somos anticuados, que somos homofóbicos, es la verdad de Dios y es la verdad mía y es la verdad tuya como hijo de Dios. Justicia es lo que un cristiano debe hacer, ejecutar y llevar a cabo, pero no permitir la injusticia. Hoy en día el mundo está vuelto patas para arriba o al revés. No practica la verdadera justicia, practica la conveniencia. Bondad. Hoy el mundo usa y se aprovecha de la bondad y no usa la verdadera bondad. 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y esa es la clave. Que tú y yo podamos comprobar lo que es agradable a quién.
al Señor. Y no participéis, miren, en las obras infructuosas de las tinieblas. No debemos participar en las obras de las tinieblas. Y aquí menciono una lista. Sino más bien, ¿qué cosa? Repréndelas. Atácalas. Para que ellas no sean parte de ti ni de los tuyos. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aún miren a ese punto. Es vergonzoso hablar de ellas. Visto el punto de vista de Dios. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y la palabra de Dios es luz y manifiesta todo, lo que es verdadero, lo que es mentira, lo que es real, lo que es falso. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tú y yo, queridos hermanos, para nosotros dice, despierten, el Señor nos dice, despierten. No sigan durmiendo en medio de este mundo lleno, dominado por el diablo, por Satanás. Despertemos para obedecer la palabra de Dios y hacerla viva y eficaz. Y no encerrarnos como nos quieren encerrar y cerrarnos la boca. Dice, miren, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Por qué? Porque el Señor ve este mundo y este mundo lo ve muerto en pecado. Si no se arrepienten, si no se convierten a Cristo, Dios los ve muerto. Y a ti y a mí nos ve vivos en medio de estos muertos que están en pecados y no arrepentidos. Dice, y te alumbrará Cristo, nos va a alumbrar, nos va a guiar para obedecer y para seguir el camino que Él quiere que sigamos. Mirad pues, 15, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Que mi vida y tu vida la dirijamos sabiamente y no como los necios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo son los días hoy en nuestro país? Estamos ya terminando agosto del 2020. Son malos. Y les aseguro, y tristemente, van a seguir más malos. No van a seguir buenos. Y ahí el Señor nos quiere firme, aprovechando bien el tiempo, haciendo lo que a Él le agrada, no lo que me agrada a mí ni a mis concupiscencias, ni obedeciendo las concupiscencias de lo que nos quieren meter y someter. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos, no insensatos de cuál sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ya la sabemos que es ser conformado a la imagen de Jesucristo. Hacer lo que Cristo hizo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿qué Él hizo? Enfrentó el pecado, no lo tapó. Enfrentó ante las autoridades, no cayó. Él puso la palabra de Dios siempre por delante, sobre todo lo que estaba dándose en su tiempo. ¿Y nosotros qué hacemos? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, haciendo lo que a Dios le agrada, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos queridos? ¿Qué vas a hacer tú? Bueno, creo que la palabra de Dios es más que clara. Y tú y yo tenemos que tomar una decisión hoy. Y sea cual sea la decisión que tú tomes, vas a tener las bendiciones de Dios o la ira de Dios sobre ti. Pero cada uno de nosotros nos elegimos. Y Dios es maravilloso en esto porque nos da libre albedrío para que elijamos. Y aún nos da a conocer la consecuencia de lo que nosotros tal vez elijamos. Hermanos queridos, que el Señor te dé sabiduría, entendimiento
El que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra del Señor nos dice. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora de la tarde. Gracias por lo que tú nos das, por lo que tú nos brindas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es tan clara para nuestras vidas. Señor, que tu nombre sea glorificado en nosotros y que tú nos guíes para buscar siempre la verdad. Nos ayudes para poder obedecer a lo que tú nos quieres enseñar. Padre bendito, gracias te damos por todo. Y dejo, Señor, esta tu palabra en tus manos. Que tú trabajes en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos ser obedientes a ti. Gracias, Padre Celestial, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes.